para que nos entiendan y conducta para que nos crean. La doctrina está, las conductas hacen que no nos crean. Profesor, seguramente en los próximos días o cuando se acerque, finalice el verano, se van a hablar de candidaturas. Ya se están hablando de candidaturas, los candidatos a presidente ya se están lanzando, Elisa Carrió, por ejemplo, incluso acá en la ciudad de Mar del Plata. ¿Qué candidatos potenciales nota en la ciudad de Mar del Plata para enfrentar al Frente para la Victoria, Acción Marplatense y a los otros partidos? Creo que hay una orfandad de candidatos en general y creo que esto facilita la eventual reelección del actual oficialismo. Yo presumo que los candidatos que en este momento aparecen, salvo el radicalismo, los demás partidos, yo ni siquiera he escuchado posibles candidatos. Arroyo tal vez, que intenta hacerlo, el radicalismo con Vilma Baragiola, que ya ha tenido su experiencia casi 4 años atrás. Después no hay otros. Suena Tato Cerebrisky también para el radicalismo. Bueno, Tato Cerebrisky forma parte de esta experiencia política que yo no comparto y este regreso a un partido que fue abandonado y que en su momento no aceptamos y no compartimos. Es inevitable la chanza con Cerebrisky. ¿Dónde está ahora? Claro. ¿A dónde volvió? No, bueno, pero uno por ahí se puede perder en una semana 2 o 3 capítulos de algún cambio. Ahora, pero claro, pero esta chanza que es concurrente, uno la escucha en la calle. En la gente. La gente te lo plantea. Y entonces, en el dolor de la generalización, a partir de algunos. A partir de algunos casos paradigmáticos. Entonces, uno que es radical de hace más de 30 años, que se sometió a las reglas de este partido, que nunca renegó de él, que en las buenas y en las malas se quedó. Cuando siente frente a un candidato que le dicen, che, y los radicales ahora lo llevan a fulano de tal, realmente es agria el humor, la chanza duele, pero es fruto de esto que yo digo, es poco docente. Si se fueron, enhorabuena, nadie los retuvo cuando se fueron. ¿Por qué debemos pactar el regreso como si nada hubiera sido? Y aceptar que estemos todos nuevamente felices y contentos, porque no fue así, ni felices ni contentos. Hubo los que nos quedamos y hubo los que se fueron. Usted habla que, bueno, quizás faltan figuras para ser candidatos todavía. ¿Nota que hay oposición en la ciudad de Mar del Plata? A ver, cuando se habla de oposición me refiero a no palos constantemente en la rueda a una gestión, sino a controlar la gestión de gobierno. ¿Nota que hay realmente oposición en la ciudad de Mar del Plata? Yo no sé si la hay, es decir, lo que hay es la percepción mediática de que no existe, y creo que no es casual. No existe oposición, por lo menos es lo que percibe la gente. Tal vez haya concejales que se ocupan, que se preocupan, pero en general, en una sociedad fuertemente audiovisual como la sociedad es moderna, si los medios no tienen la potencia para instalar una oposición real, evidentemente hoy, digamos, el grueso de los medios de esta ciudad juegan para el oficialismo. Bueno, más que los medios no pueden potenciar, por ahí hablamos, esto se cae de maduro y siempre terminamos en esto y es casi como inevitable. En Mar del Plata o en general por Redón tenemos que hablar de un medio que por ahí no llega o no quiere mostrar un determinado sector de la política. Absolutamente así. Y los independientes, que no tienen la capacidad de penetración que pueden tener en un multimedio dominante como es la capital, evidentemente generan esta sensación de que todo está bien y de que la oposición no existe. Y lo que hay de oposición, que de hecho la hay, porque no solo la oposición es concejales o políticos. La oposición es también la opinión de la gente, la opinión de empresarios, la opinión de comerciantes, la opinión de la sencilla gente. Eso también forma parte de una opinión que no está de acuerdo con lo que sucede. Ahora, Helio, usted es un filósofo, un docente, un conocedor de la realidad de Mar del Plata. Le puede tomar el pulso y tiene una sensibilidad especial para hacerlo por estas pasiones y profesiones que usted ha abrazado. Esto va a ser siempre igual porque hay hasta en las nuevas generaciones como una sensación de cansancio, si se quiere, de desazón por esto casi como cuestión instalada y que no se puede modificar. Yo soy pesimista, pero no resignado.
Es decir, soy pesimista porque no veo nada que me indique que en el corto plazo, a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel local, se modifique esta fuerte ligazón de la política con los intereses económicos y por extensión con los medios. Evidentemente, ya no hay periodismo independiente, digo en los grandes medios, ¿no? Sino hay empresas periodísticas que defienden intereses. Y muchas veces termina sucediendo que el político termina siendo gerente de un poder político, poder empresarial político, que es quien termina determinando. Y entonces terminamos de alguna manera degradando el régimen democrático de delegación de poderes, porque la gente delega un poder a un político eventual, cuando ese poder en realidad está sujeto a quién se debe en términos de poder económico el político. Bueno, esto no me permite ser optimista. Yo sigo insistiendo con que hay que predicarlo, lo hago desde la docencia, de la cátedra, de las pequeñas experiencias radiales o de revistas que dirijo, que puedo hacer, y sigo predicando a favor de esta independencia mínima. Pero nada me indica que en el corto plazo esto se revierta, y mucho menos veo que pueda interesarse honestamente desde la emoción la juventud con la cosa política. Le quería consultar, dentro de pocos días se cumplen 3 años ya de la gestión de Gustavo Pulti. ¿Cómo lo ha observado estos 3 años? Recordemos un Gustavo Pulti que era acérrimo opositor en el Consejo Deliberante, que lo ha cuestionado duramente a usted, que ha cuestionado a gran parte de su gabinete. Ahora, la gran mayoría está en el gabinete de él. Sí, ya le avisé que si me llaman no voy a ir. Pero bueno, yo creo que si algo le va a enseñar esta experiencia es que una cosa es estar en la vereda de la oposición, donde es tan sencillo hacer el inventario de lo que falta o de lo que está mal y convertirlo en discurso a veces cruel, a veces injusto. Y otra cosa es estar sentado del otro lado de la toma de decisiones y ver que cuando las demandas superan siempre las posibilidades de respuesta, no es tan sencillo la gestión como tal. Y por otro lado, cosas que se me criticaron a mí las terminaron haciendo. A mí se me criticaba la cercanía con Duhalde. Katz fue casi, no relaciones carnales, casi amante de los Kirchner. Pulti lo mismo. Es más, Pulti sin el apoyo de Scioli y de Kirchner no podría haber hecho media obra. De hecho, no ha hecho media obra pública que no sea con recursos nacionales o provinciales. Cuando usted estaba, Elio, el tema del presupuesto, ¿ya se planteaba así en los tercios a los que nos hemos acostumbrado ahora, como está nación y provincia, y después queda ese tercio en lo municipal? Nosotros hicimos cientos de millones de dólares en obra pública y la hicimos con recursos propios, con presupuesto propio, generado inclusive a través de un recurso extraordinario, bueno, como de hecho, los 3 y 4 pesos. Ahí está. Sí, sí. Pero bueno, nosotros fue el único aumento que hicimos en 6 años, no tocamos los impuestos en 6 años. Y a votación con la gente. Y un impuesto votado por la gente, un impuesto que fue un recurso afectado para hacer obras que se hicieron en su totalidad. Nunca más volvimos a aumentar los impuestos. No tocamos el boleto. Yo entré con 65 centavos y me fui con 65 centavos el valor del boleto. Al otro día que me fui, aumentaron los impuestos infinidad de veces y los siguen aumentando. Los mismos que me criticaban los 3 y 4 pesos legitimados por la gente. Me criticaban tomar crédito y toman crédito. Me criticaban los leasing y toman leasing. Por eso digo, una cosa es estar de este lado gestionando y otra cosa es estar del otro lado gobernando. La última de mi parte. Hablamos de la presión económica, hablamos de la presión de los medios, del multimedio. Elio Apriles sintió en carne propia esa presión como intendente y tuvo que tomar una decisión al respecto. Honestamente lo digo, a mí jamás tuve ninguna presión de ningún medio, ni mucho menos del multimedio mayor. No, de ninguna manera. Lo digo honradamente y ni siquiera puedo hacerle cargo de mi desgracia política, de toda la campaña de desprestigio que fui sometido. Yo de ninguna manera puedo decir que fui sometido. Me hubiera ido antes. Es una cuestión de transar o no transar con lo que no debe transarse. Pero lo más grave de todo... A ver, usted antes de haber transado con el multimedio se habría ido. Me hubiera ido porque me parece que es una cuestión de convicciones. Es decir, o estás o no estás.
para estar y ser el gerente de las decisiones que toman otros, es una farsa. Primero es un engaño con uno mismo. Y cuando uno se mira en el espejo, un mínimo de dignidad debe tener. ¿Usted nota que Pulti es un gerente de las iglesias? Yo no lo sé si él es un gerente o no. Es la sensación que queda en la sociedad a partir, no de él, a partir del esquema político global que hay. La desgracia que está viviendo la República es que estos gobiernos centrales fuertes y con mucho recurso económico y municipios y gobernaciones pobres están destruyendo el mecanismo de federalismo. El federalismo es una mentira en la Argentina, no hay federalismo. Hoy un intendente no es hacedor de obra, es un mero gestor. Un vecino pide una obra al intendente, y el intendente lo más que puede garantizarle es que la va a gestionar a la provincia o a la nación. Y el logro es, en todo caso, de ese intendente, haber logrado que la nación o la provincia construyan una obra en su ciudad. Con recursos propios, cero obra. Y esto genera una suerte de esquizofrenia de orden político. Votamos a un intendente que es de otro partido, pero ese intendente para gobernar tiene que ponerse la camiseta del otro partido que tiene la caja y obligarlo a hacer cosas que muchas veces no quisiera hacer. Verbigracia, las candidaturas testimoniales. Candidaturas testimoniales fueron una estafa, una vergüenza, un sometimiento casi humillante a muchos intendentes y gobernadores que los obligaron a ocupar un espacio político que no era el propio, bajo el chantaje de que si no lo hacían, una cantidad de obras posibles que le mostraban, no las harían. Lo cual es perverso, porque si esas obras que el gobernador Scioli le mostró a Pulti como posibles, solo las hacía si Pulti era un candidato testimonial, es un desprecio a la gente. Es decir, que si Pulti no hubiera aceptado ser candidato testimonial, las obras no se hubieran hecho. Bien. Siendo posible, desprecio por la gente. Con lo cual, yo no le hago tanto cargo a Pulti. Creo que si decidió quedarse, eligió lo que era mejor para la ciudad. Le hago cargo al poder central, que ejerció un mecanismo casi de chantaje para obligar a que alguien cambie de color político solamente por intereses que tienen que ver con el gobierno central y no con las necesidades de la ciudad. Profesor, gracias por venir. No, gracias a ustedes. Bien, vamos a una pausa y seguimos en No Estás Solo.